Mis amados y amadas del Señor, muy buen día. Me alegra mucho verles, saber que Dios ha sido fiel con nosotros, que Dios nos ha guardado, que Dios nos ha cuidado, que Él ha tenido un trato muy especial con cada uno de nosotros. Si tú has sentido ese trato de Dios, si tú has sentido que Dios te ha guardado, que Dios te ha cuidado, levanta tu mano y dile: Señor, gracias, porque tú me has cuidado, porque tú me has guardado. Y de paso, si levantan la mano, estoy confirmando que me están escuchando, ¿verdad? Qué bueno, mis amados. Qué lindo poder estar una vez más reunidos. Este ha sido un tiempo maravilloso. La verdad que nosotros estamos muy contentos de todo lo que Dios ha hecho en primera instancia en nuestra vida. Cómo el Señor ha hecho un revolcón completo. Este tiempo espiritual ha sido tal vez de lo más hermoso que hemos podido experimentar en nuestra vida cristiana en los últimos años. De verdad que cada mensaje que Dios nos ha venido dando ha revolucionado, ha cambiado, ha comenzado a hacer algo diferente en nosotros. Y yo hoy me siento, de manera personal, yo me siento diferente. Yo siento que mi vida espiritual ha cambiado, que Dios nos ha dado un crecimiento. Y yo tengo una bendición muy grande, y es el hecho de poder compartir la palabra. Y yo lo tengo muy claro, y lo he dicho a muchas personas, que cuando nosotros compartimos la palabra de Dios aprendemos mucho más que aún los oyentes. ¿Por qué? Porque uno tiene que preparar el tema, y cuando uno prepara el tema Dios le habla, y cuando uno está compartiendo Dios le habla, y cuando uno escucha a los hermanos Dios sigue hablándole. Entonces hay muchas maneras de poder uno ser enseñado por Dios. Por eso, en la medida que tú puedas tomar un mensaje y lo puedas compartir, eso va a permitir que tú puedas crecer mucho más espiritualmente. Porque si tú tomas la palabra y te estancas con la palabra, es un agua que no la dejas fluir, pues sí, de cierta manera hay una bendición porque Dios es poderoso, pero hay mayor bendición cuando tú permites que de hecho la palabra dice que correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que Dios desea, que la palabra que tú recibes la puedas compartir, la puedas difundir, la puedas llevar a otras personas que seguramente están secos espiritualmente, que seguramente hoy son como unos chamizos que no dan fruto para nada, pero cuando viene la palabra de Dios les da vida, porque eso es la palabra, es una palabra de vida, que fue lo que dijo el apóstol Pedro. Dijo: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Y eso es lo que venimos hoy. El Centro Cristiano Palabra de Vida quiere darle la bienvenida en esta mañana. Y agradecerles por su fidelidad, agradecerles por la colaboración, agradecerles por todo lo que ustedes han hecho por la casa de Dios. Agradecemos a cada una de las personas que han venido apoyando el ministerio y que han venido contribuyendo para que esta obra siga adelante, y que aunque la iglesia esté cerrada, la palabra de Dios nunca estará encarcelada. Y esta es la razón por la cual estamos aquí, porque la palabra de Dios ha trascendido, la palabra de Dios ha pasado barreras. Ya salimos de Duitama y estamos en diferentes municipios, y aquí está pues la representación de personas en diferentes lugares de este país, cómo están recibiendo la palabra de Dios, y por eso damos muchas gracias de verdad por su apoyo, por su colaboración, sobre todo por sus oraciones, porque necesitamos mucho que Dios nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría, y que podamos nosotros seguir haciendo este trabajo. Estamos contentos, para nada nos hemos sentido cansados ni agotados, al contrario, estamos felices. Cada vez yo quiero levantarme más temprano, cada vez quiero yo preparar mejor los temas, y eso es el Espíritu de Dios. Sé que está trabajando porque Él quiere las cosas de la mejor manera. Él quiere siempre manejar la excelencia. Estos días, cuando estábamos tocando los temas dominicales, veíamos que Dios lo que hace, lo hace bueno. Cada una de las cosas, de los elementos, de todo lo que Dios ha creado, ha sido bueno. Y de hecho nos creó a nosotros, y también Dios creó al ser humano bueno. Pasa que el pecado distorsionó todo. El pecado desvió todo el propósito y el plan de Dios. Pero cuando nosotros volvemos a Cristo, Él nos vuelve al original como Él nos creó, y ahí comienza a ser lo bueno. Y no quiero decirles que no hemos terminado, no, digamos, la obra que Dios ha comenzado con nosotros, dice la Biblia que no la ha terminado. Al contrario, creo que estamos casi que, podríamos decir que estamos comenzando todo este proceso, porque lo que dijimos hace algunas semanas atrás, Dios lo que está haciendo es limpiando todo para colocar las bases, y así ha sido. Dios ha colocado unas buenas bases. Esa es la razón por la cual hoy vamos a comenzar una nueva serie dentro de todo este, digamos, título general, que lo colocamos como Volviendo al Padre, porque creo que ese es el título general. Nosotros necesitamos volver al Padre. Nosotros somos cual hijos pródigos que muchas veces nos descarriamos, muchas veces nos dejamos enredar por las cosas del mundo y nos apartamos de las cosas de Dios. Y Dios, en su amor, en su misericordia, tiene que llamarnos para que nosotros volvamos al Padre. Por eso colocamos ese título general, Volviendo al Padre. Estuvimos mirando todo lo que fue el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Si tú te perdiste alguno de los mensajes, no te preocupes, en el canal de YouTube los tenemos todos ahí para que puedas estar en la secuencia.
luego vimos lo de la conversión, pero vimos que habían dos grupos de convertidos, unos falsos convertidos y unos verdaderos convertidos. El propósito es que todos estemos en el grupo de los verdaderos convertidos. Pasa que muchas veces nosotros somos tal vez engañados o hemos sido confundidos y hay muchas personas que creyendo que son cristianos realmente no son cristianos. Esa fue la razón por la cual hicimos una miniserie que fueron las 5 señales de la falsa conversión. Esto para que nos ayudara a nosotros a mirar si quizás estábamos dentro de ese grupo de los falsos convertidos, aunque nosotros creíamos que éramos verdaderos convertidos. Entonces cuando miramos cada uno del fruto de los falsos convertidos, entonces algunos tal vez se identificaron y dijeron, wow, yo pensé que era un convertido, pero ahora al estudiar esto, al escuchar esto me doy cuenta que es un falso convertido. ¿Esto para qué? Para que revisáramos nuestra vida y diéramos un giro. Entonces vimos también la serie de la verdadera conversión. Han sido 5 temas que lo terminamos ayer, de la verdadera conversión. 5 señales de una verdadera conversión para que nos miremos frente al espejo de la palabra y podamos estar tranquilos, podamos estar seguros. Si alguno dice yo soy un verdadero convertido, excelente, qué bueno, porque Dios quiere que tengamos la seguridad. ¿La seguridad de qué? De la salvación, la seguridad eterna, que es lo que vamos a estar mirando a partir de hoy, donde tomaremos unos 2 o 3 mensajes para dar claridad en esto, porque el Hijo de Dios, escúcheme, el Hijo de Dios tiene que tener la certeza de la salvación. No tiene que estar asustado, no tiene que estar amedrentado. El gran problema es el falso convertido, que es donde está una confusión grande, donde dice, pero ¿cómo fulano de tal que era de la iglesia? ¿Cómo fulano de tal que era un pastor? ¿Cómo fulano de tal que era un predicador? ¿Cómo fulano de tal que era un gran líder? ¿Cómo de un momento a otro entonces ahora está en el mundo? Ahora dejó a su esposa y está andando con otra persona. Ahora está en los vicios. Ahora se volvió alcohólico. ¿Y cómo así? ¿Él perdió la salvación? Y no, la respuesta no es que él haya perdido la salvación. Lo que pasa es que nunca fue salvo. Y eso es lo que vamos a estar mirando a partir de este momento. Hay muchas personas que durante mucha época estuvieron en las iglesias, hijos de algunas personas que de pronto estuvieron ahí, no, pero es que mi hijo era un cristiano, mi hijo servía en la alabanza, mi hijo no sé qué, mi hija, sí, pero hoy en día están en el mundo. ¿Y cuál es la razón? La razón es que nunca se convirtieron. ¿Por qué nunca se convirtieron? Infortunadamente porque les predicaron un falso evangelio, un evangelio muy sutil, un evangelio solamente de las emociones, de la música, del brincar, del saltar y una cantidad de cosas, pero nunca les predicaron la palabra de Dios, la palabra verdadera, y hoy estamos viviendo, infortunadamente, repito, las consecuencias de una mala predicación. Un falso evangelio trae como resultados falsos convertidos. Todos esos temas ya los estuvimos trabajando durante la serie que hemos venido trabajando hasta el día de hoy, que repito, esos audios están todos ahí, es un muy buen material que les va a ayudar en primera instancia a nosotros, pero también si tú quieres evangelizar a alguien, si tú quieres predicar a alguien, ahí está ese material. Entonces vamos a entrar en materia en esta mañana. Damos la bienvenida a todos y a todas. Gracias por su confianza, gracias por su respeto, gracias porque ustedes, digamos que es el aliciente, Dios nos da ese aliciente a través de los testimonios, a través de las vidas cambiadas. Y eso de verdad que nos llena de mucho ánimo, de muchas ganas de seguir adelante, sabiendo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que al contrario está trayendo fruto. Dijimos antes de entrar al tema, dijimos también que en la medida que nosotros sembremos una buena semilla, y de hecho es la palabra de Dios que es la mejor semilla, pero que si el corazón es un buen terreno, son corazones dispuestos, sujetos, dejándose cambiar. Entonces, si tenemos una buena semilla y tenemos un buen terreno, lo más seguro es que de este grupo que estamos aquí reunidos va a salir una excelente cosecha, la mejor cosecha. Así que tú estás en un huerto donde vas a tener una muy buena cosecha. En primera instancia en las cosas espirituales, porque es nuestro énfasis. Siempre crecer en lo espiritual. Buscad primeramente las cosas de Dios y su justicia, y todo lo demás que durante mucho tiempo nos preocupó, no nos afanemos, mis amados, que todo eso va a llegar por añadidura. ¿Cuánto lo pueden creer? Muy bien, levanten su mano por favor y dile, Señor, gracias por esta mañana, gracias por esta hora. Queremos disponernos para que tú hables a nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Abran sus libretas, sus esferos, todo listo, todo preparado. Vamos a disponernos para que hoy sea un tema bien hermoso, que hable nuestra vida, que tengamos un tiempo muy especial. Y para esto, por favor, quiero que abran sus Biblias en primera instancia en el primer libro de Juan, capítulo 5, verso 13. Ayer decíamos de esta carta del apóstol Juan. Estas cartas fueron escritas especialmente para los cristianos. Ninguna persona que no sea cristiana, que no sea un hijo de Dios, que no sea un nacido de nuevo, puede tomar esta carta para él, porque no es para él, es para su vecino. Esta carta es para los hijos de Dios.
para la iglesia del Señor, los verdaderos convertidos. Cada vez que tú leas las cartas, especialmente esta carta de Juan, está hablando para los hijos de Dios. Es para ti, si tú eres un nacido de nuevo. Si no eres un nacido de nuevo, entonces te darás cuenta de lo que estás perdiendo por no convertirte verdaderamente al Señor. Dice 1 Juan capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, a los hijos de Dios, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Noten que no es para cualquiera, es para aquellos que hemos creído en el nombre de Dios. Pero es un creer de depositar la confianza completamente en Él, un creer de verdaderamente habernos entregado a Él. Que creísteis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis. Es decir, Dios nos está hablando, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes la vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces aquí este pasaje nos va mostrando cosas muy claras. Nos está mostrando que el Hijo de Dios debe saber que tiene la vida eterna. Que tiene la vida eterna. Y aquí entonces surge una pregunta. Ahora que soy salvo, ¿podré perder alguna vez mi salvación? Y esta es una pregunta bien interesante. ¿Podrá una persona que verdaderamente se ha convertido, que es un verdadero cristiano, podrá perder la salvación? Y este va a ser el interrogante en el cual vamos a estar trabajando durante estos días para despejar toda duda y para tener la certeza y la seguridad de la salvación, que es lo que nos da a nosotros tranquilidad y nos da paz. Un hijo de Dios, un cristiano, no puede tener, digamos, como desasosiego, como, ¿será que sí? ¿Será? No, un hijo de Dios tiene que estar muy claro y muy definido, porque si es un verdadero hijo de Dios, él debe tener la confianza absoluta que es un hijo de Dios. Y si es un hijo de Dios, aquí la Biblia está diciendo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Una persona, escúcheme en esto, una vez que una persona ha decidido este asunto, porque es un asunto que tenemos que decirlo nosotros, y entre otras, escúcheme muy bien, este es un asunto que hay que decidirlo ahorita que estamos vivos. Este no es un asunto que se va a decidir después de que estemos muertos. No, este es un asunto que hay que solucionarlo ahorita. El cuentico de las misas y de los responsos, con todo el respeto, eso será otro tema que trataremos en algún momento, dónde nace esa idea, pero es una idea de hombres, no es una idea de Dios, no está bíblica eso, no hay un soporte bíblico de esto. La persona decide para dónde va su destino final en esta tierra. Es un asunto que se define, repito, en este tiempo. En cuanto a la salvación bíblica que hemos estudiado, yo simplemente les voy a dar un repasito para que tengamos muy frescos los conceptos. La Biblia declara que nosotros, para poder ser salvos, necesitamos, número 1, arrepentirnos de nuestros pecados. Y arrepentirnos de nuestros pecados consta de confesar nuestros pecados y de apartarnos de ellos. O sea, no simplemente es confesarlos, sino tomar una determinación en nuestra vida de apartarnos de esos pecados. Que es el soporte bíblico que encontramos en Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, encuentra la misericordia del Señor. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos, mis amados, ya hemos madurado, ya hemos tenido una etapa de cimentamiento espiritual y estos conceptos ya tienen que estar muy entronizados en nuestra vida. Lo mismo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19, dice la Biblia que el Señor conoce a los que son suyos. Es decir, cuando una persona se convierte, Dios sabe el que es convertido, ¿verdad? Pero también Dios sabe el que dice que es cristiano, pero que no es cristiano. Aquellos que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y Dios como los conoce, Dios como conoce los corazones, Dios como nos conoce a las personas que estamos aquí en la sala, Él sabe los que verdaderamente son suyos, pero también Él sabe los que aún no son de Él, que no se han convertido. Y por eso nos da estos mensajes, y por eso la Biblia dice, en el libro de Pedro, dice que no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué el Señor reitera esto? Porque seguramente hay algunas personas, no puedo yo saberlo, solamente lo sabe Dios y lo sabe cada quien, que tal vez no han tomado la decisión seriamente de una conversión genuina ante Dios. Tienen religión, les gusta de pronto que se les explique la palabra, les gustan los cantos, pero no han tomado una decisión personal. Dice la palabra, el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Deben apartarse de la maldad. Entonces uno va entendiendo este tipo de cosas y uno va revisando su vida. Si tú no te has apartado de la maldad, entonces no estás dando el fruto de justicia. Entonces el fruto de justicia que lo estuvimos estudiando la semana anterior es que tú tienes que caminar de una forma correcta delante de Dios.
que tienes que apartarte de todo pecado, de toda maldad. Si alguien está practicando el pecado, no puede decir que es un hijo de Dios. Cualquier persona que esté practicando cualquier pecado, por pequeño que sea, es una persona que está indicando que no es un hijo de Dios, que su conversión no es genuina, que es una falsa conversión. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22, permítame por favor, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, de Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en el escrito de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Ya quedó muy claro también el concepto que humanamente nosotros no vamos a poder cumplir toda la ley. Nosotros no somos capaces de eso. La única persona que fue capaz de estar en esta tierra y cumplir toda la ley y no fallar se llamó el Señor Jesucristo. De resto, ningún ser humano podemos cumplir la ley. Ya estuvimos viendo el mensaje donde fuimos confrontados con la ley de la palabra, con los 10 mandamientos, y nos dimos cuenta que éramos un desastre completo, que fallamos no solamente en uno ni en dos, quizás en casi todos los mandamientos fallábamos. Entonces nos encontramos en una encrucijada y dijimos, ¿y ahora qué podemos hacer? Pero una encrucijada con salida, no era una encrucijada sin salida. Por eso este versículo que estamos leyendo de Romanos 3, en el versículo 22 dice, Dios nos hace justos, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, Dios nos hace justos, es decir, nos hace correctos, nos hace limpios, nos hace sin mancha, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Notan? Que la persona delante de Dios se hace limpia, se hace justa, se hace acepta delante de Dios cuando pone la fe en el Señor Jesucristo. Pero fe es mucho más que decir, sí, yo creo en Jesús. No, fe es una confianza absoluta en el Señor. La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando ponéis vuestra confianza en Jesucristo, dice la Biblia en esta versión, en la parte final, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, sea quien fuere. No importa lo que tú habías hecho, no importa la vida de pecado, no importa. No importa de dónde naciste, no importa tu trasfondo, no. Si una persona verdaderamente se convirtió al Señor, cree en Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, pone la mirada en Cristo, es una persona que tiene la salvación. Una vez esta persona tiene la salvación, pasa a ser de la familia de Dios. Ahora, quiero aquí enfatizar algo. Hay dos familias espirituales en la tierra. No hay una tercera familia. Solamente existen dos familias espirituales en esta tierra. Número uno, la familia de Dios, que ya sabemos cuál es la familia de Dios. Y número dos, la familia de Satanás. Tú y yo hacemos parte de una de las dos familias. Todas las personas nacimos en la familia de Satanás por medio de nuestro nacimiento físico. Cuando una persona nace, cuando un niño nace, ya nace en pecado. El libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Noten, voy a darles el soporte bíblico, porque a algunos les sonará duro. No, ¿cómo así que yo nací? Sí, la Biblia lo dice. Todos nacimos en una descendencia adámica que nos trajo el pecado y como consecuencia, por causa de Adán, lo vamos a estar leyendo. Entonces de ahí para arriba, todos nacemos bajo esa familia adámica, una familia caída, una familia pecaminosa. Y dice la Biblia en Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En la palabra diablo, la palabra Satanás es adversario. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Recuerde que a un niño no se le enseña a pecar, él de forma natural quiere pecar. Hay un instinto ahí, hay algo que está en su no sé, genética adámica, que siempre es una tendencia al pecado. Él dice la Biblia, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Y aquí hay que tener mucho cuidado en eso, porque cualquier persona que esté practicando la mentira no ha nacido de nuevo. La mentira, el padre de toda mentira es Satanás. Dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, ustedes saben que la paga del pecado es muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Notan esto? Que la Biblia dice que por causa de un hombre entró el pecado, y como entró el pecado entró la muerte, y así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El libro de Efesios, el apóstol Pablo hablando a Éfeso, capítulo 2, verso 1 al 3, dice lo siguiente. Nosotros estábamos entonces en esa condición, estábamos muertos. Lo único que merecíamos era la condenación eterna. Lo único que merecíamos era el infierno. Estábamos en una situación muy difícil, pero dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante,
y Él os dio vida a vosotros, nos dio vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Notan? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Habla de un tiempo pasado. Siguiendo la corriente de este mundo, caminábamos como el mundo caminábamos, hacía lo que el mundo hacía, el mundo se emborrachaba, nosotros nos emborrachábamos, el mundo mentía, nosotros mentíamos, el mundo adulteraba, nosotros adulterábamos. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, en este tiempo está operando ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que no han aceptado a Dios, aquellos que rechazan las cosas de Dios. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Recuerda, queríamos hacer lo que la carne nos decía, nos dejábamos arrastrar por la carne, haciendo la voluntad, y aquí está, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahí estábamos nosotros, lo mismo que los demás, dice la Escritura. Estábamos en ese mismo grupo de personas. Pero bendito Dios, porque un día nos sacó de allá. Y entonces nosotros nacimos a partir de la parte espiritual, a partir de lo que Cristo hizo con nosotros, nacimos por medio de un nacimiento, valga la redundancia, por medio de un nacimiento espiritual. Que tomó lugar, que comenzó ¿cuándo? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo verdaderamente como Señor y Salvador. Aquí hago un paréntesis. Nosotros nacemos de nuevo cuando recibimos al Señor Jesucristo. Cuando nos arrepentimos del pecado y pusimos la esperanza en Él. No necesariamente cuando se repitió una oración de fe. Porque hay miles de personas engañadas creyendo que porque hicieron una oración de fe ya son salvos. Y no es la salvación, ya lo vimos también. No trae la salvación eso. Pueda que de pronto algunas personas de una forma de corazón hicieron esa oración y se convirtieron y se arrepintieron de su pecado y ese día nacieron de nuevo. Excelente. Pero muchas personas, hay un número muy grande de personas que simplemente repitieron la oración porque alguien dijo que la repitieran, pero dejaron de hacer la oración, salieron de la iglesia, salieron de ese lugar y siguieron haciendo lo mismo. Nunca nacieron de nuevo, aunque hubiesen hecho una oración. Algunos dicen, no, fue porque me bauticé. No necesariamente. Hay personas que sí, se bautizaron y creyeron, aquí sepulto mi viejo hombre, aquí sepulto mi vieja carne, y en el momento que salen de las aguas son personas nuevas y sucedió algo hermoso, un milagro que fue el nuevo nacimiento. Como otras personas se han bautizado hasta 3, 4 veces y siguen con sus pecados. ¿Sí? Notan que aquí la diferencia está en el nacimiento genuino espiritual. Por eso dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el privilegio, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, noten que aquí está la parte clave, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En ese momento nosotros salimos de la familia de Satanás, de la familia del diablo, y entramos a la familia de Dios porque tomamos una decisión por Cristo Jesús. Escúcheme, solamente Él es el camino para encontrar la salvación. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. Él es el único. Cualquier persona que ponga la esperanza o en su iglesia o en su religión o en cualquier otro santo o virgen o lo que sea, están equivocados. La única manera para recibir la salvación se llama el Señor Jesucristo. Solamente en Él hay salvación. Y eso fue lo que entendió un líder religioso, un sacerdote en el tiempo de Jesús llamado Nicodemo, que quedó registrado hoy en Juan capítulo 3, verso 3 en adelante. Que él veía a Jesús y él decía, yo tengo religión, durante mucho tiempo he seguido mi religión tradicional, durante mucho tiempo he seguido una cantidad de dogmas y de creencias que me dejaron mis padres como herencia y yo creí que eso es lo real. Pero cuando él conoce a Jesús, él tiene un diálogo y dice la Biblia en Juan capítulo 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no entregue su vida a Cristo, el que no se arrepienta de sus pecados, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Lo están notando? Que solamente a través, son palabras del Señor Jesucristo, a través de un arrepentimiento, a través de una entrega a Jesús, es que viene el nuevo nacimiento. Y luego dice en el versículo 6, lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del espíritu, espíritu es. Y esto es bien importante. El propósito entonces de esta lección es que vamos a estar estudiando acerca del nuevo creyente. Voy a hablar a partir de este momento a las personas que han nacido de nuevo, que han nacido en la familia de Dios, que se han arrepentido de corazón, y con base en los hechos bíblicos que vamos a estar estudiando, nos deja claramente resuelto el asunto de la seguridad del cristiano, de la seguridad eterna. Jesucristo lo habló en estas palabras para entrar en materia.
Juan capítulo 6, versículo 37. Permítame, lo leo en la Nueva Traducción Viviente en primera instancia. Dice la Biblia: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Jamás los rechazaré. Vamos a estar estudiando el asunto de la seguridad eterna del cristiano. Jesús está diciendo que los que han sido entregados por el Padre a Él, jamás los rechazará. Jesús lo prometió. En la Reina Valera dice: al que me viene, no le echo fuera. Es decir, que Dios nunca lo arrojará de la familia de Él. Por ninguna circunstancia. Por ninguna circunstancia. Después que la persona verdaderamente se convirtió a Cristo, estoy hablando para los verdaderos convertidos. Después de que fue entregado en las manos de Jesús, Jesús promete que nunca lo echará fuera. Nunca lo echará fuera. Tal vez hay padres en esta tierra que sacan a sus hijos, que echan a sus hijos de sus casas, que humillan a sus hijos. Pero Dios no es así. Después de que la persona se ha entregado a Él, bajo ninguna circunstancia Dios lo echará fuera. Dice Juan capítulo 5, versículo 24. de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, escuche lo que dice su Biblia, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, de la familia caída de Satanás, ha pasado de muerte a vida. ¿Notan esto? Dice que tiene vida eterna y no vendrá condenación. En la Nueva Traducción Viviente dice este pasaje: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Y escuche por favor con atención, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Ya han pasado de qué? De la muerte a la vida. Escúcheme, en primera instancia, Jesús mismo está diciendo esto, que los que han sido entregados en sus manos no serán echados fuera. Jesús está diciendo que tienen vida eterna y que no vendrán a condenación. Repito, estamos hablando para los verdaderos cristianos, no para los que se creen que son cristianos, para los verdaderos cristianos. En segunda instancia, ningún hombre, ninguna persona puede hacer que nosotros perdamos la salvación, porque Dios es su Padre. Y Dios es mucho mayor que cualquier hombre. Y ningún hombre puede sacarlo de la mano de él. Ninguna persona lo puede maldecir y decir, usted se va a condenar, usted se va para el infierno. Y si usted se va de esta iglesia, ningún hombre tiene el poder. ¿Acaso es que va a ser más grande el poder de una palabra de un charlatán que del mismo Dios que dice que nos va a guardar y nos va a cuidar? Y de hecho, la Biblia dice en Juan capítulo 10, a partir del verso 27, dice, mis ovejas, escúcheme que aquí es muy claro, para aquellos que se jactan diciendo, es que son mis ovejas, y el pastor se cree dueño de las ovejas, para manipularlas, para manosearlas, para abusar de ellas. Ninguna oveja es del pastor, del líder. Todas las ovejas son de Dios, todas las ovejas son del Señor Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Noten esto, que Dios conoce. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Él conoce a todas sus ovejas. Y dice la Biblia, y me siguen, y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie, escúcheme, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesucristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Es mayor que quién? Que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Están notando esto? Estamos trabajando sobre la seguridad que debemos tener como hijos de Dios. Nadie, está diciendo la Biblia, que nadie podrá sacarlo de la mano de Dios. Después de que tú te has entregado al Señor, después de que tú has nacido de nuevo, nadie te puede quitar eso. Por eso en la Nueva Traducción Viviente dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nunca perecerán. Nadie me las puede quitar. Porque mi Padre me las da y Él es poderoso, más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Entonces la lección, digamos, de este tema que estamos estudiando, de la seguridad de la vida eterna, tiene que estar cimentado por la palabra de Dios. La salvación no depende, escúchenme mis amados, la salvación, tu salvación y mi salvación no depende de nuestras obras. No es por lo que tú hagas, no es por lo que tú seas. Sino que la salvación, este es un concepto doctrinal que tienes que tener muy claro. La salvación ha sido dada por gracia de Dios.
La salvación, repito, no depende de sus obras. La salvación no depende de mis obras, sino de la gracia de Dios. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y no por obras. Aunque la religión tradicional, el énfasis que da es en las obras y piensa que a mayores obras, mayor salvación. Aunque muchas sectas, como los Testigos de Jehová, creen que por hacer obras se van a ganar la salvación. Pero la Biblia refuta eso y lo vamos a estar estudiando. Este es un concepto que tienes que tener muy claro, que la salvación es por gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo y no por obras. Cuando hablamos de gracia, entonces estamos hablando que es un regalo de Dios. Yo quiero que por favor tenga claro esto. Nosotros somos salvos porque fue un regalo que Dios nos dio. Y eso tiene que ser muy claro. Ningún hombre puede perder la salvación por sí mismo, porque ningún hombre ganó su salvación. ¿Están notando esto? O sea, no puede ser posible que Dios nos regale la salvación y por causa de un pecado que yo cometí, entonces pierdo la salvación. O sea, es más grande mi obra que la obra de Dios, ¿o qué está pasando? Ahora, aquí viene una pregunta que es donde confunde a mucha gente. ¿Nosotros como cristianos podemos perder la salvación? Y la respuesta es no. ¿Un falso convertido puede perder la salvación? Y la respuesta es, vamos a mirar. ¿Cómo van a poder perder algo que nunca han ganado? No, pues es que él nunca ganó la salvación. Y como nunca la ganó, como nunca la recibió, pues tampoco la va a perder. ¿Por qué? Porque no va a perder algo que no tiene, algo que no es de él. Entonces escúchenme en esto. Ustedes han sido salvados, como yo, porque aceptamos el amor de Dios. Fue por pura misericordia, por el amor de Dios. Ninguno de ustedes, ni yo, nos ganamos la salvación, sino que Dios nos la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado, escúchenme por favor, la salvación de ustedes y la mía no es el resultado de nuestros propios esfuerzos. Porque nadie se puede sentir orgulloso de eso. Porque nadie puede decir, es que yo soy buena persona, es que como yo sí ayudo, es como yo... No, eso hay que hacerlo, pero ya lo estuvimos estudiando, que eso es un resultado de la salvación. Pero no es que hagamos ese tipo de cosas para ganar la salvación. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8, dice que esto es un regalo de Dios, que es por gracia. Y lo deja expreso en la Biblia para que ninguno se enorgullezca y ninguno diga, no, es que yo soy salvo por lo que he hecho. Es que yo sí soy buena persona y me gané la salvación. No, absolutamente nadie. No, es que yo sí sigo todos los mandamientos y entonces por eso es que yo conservo la salvación. Escúcheme, todo ese tipo de conceptos que están pululando por todo lado, tenemos que llevarlo a la luz de la palabra porque la palabra es la verdad absoluta. Muchos pueden decir cosas, pero nosotros necesitamos centrarnos en lo que dice la palabra de Dios para tener la certeza. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. La Nueva Traducción Viviente dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Escúcheme, no es un premio por las buenas obras que hicimos. No creas que porque haces buenas obras, entonces Dios te da el premio a la salvación. No, es un regalo, un don inmerecido. Y el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 3 verso 10, al igual que Santiago, en Santiago 2 verso 10 que lo vamos a mirar. Entonces noten que tanto Pablo como Santiago nos dicen que si tuviéramos que hacer algo para ganar la salvación o para mantener la salvación, fácilmente la perderíamos. Entonces imagínense en esto. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3 verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es mucho más claro cuando leemos en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justo ante Dios, están bajo maldición de Dios. Escúcheme, los que quieren seguir la ley, dice, yo tengo que hacer esto, tengo que guardar el sábado, tengo que hacer esto, tengo que vestirme de tal manera, tengo que mantener la ley. Escúcheme, están en un problema muy serio. Dice la Biblia, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, están bajo maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen,
maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Maldito el que no cumple, o sea, si falla en alguno, que es lo que Santiago agrega y lo que Santiago complementa. Porque cualquiera, Santiago 2:10, porque cualquiera es cualquiera, que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Noten que es delicado. La Nueva Traducción lo dice de esta manera. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Notan entonces que sería algo muy arriesgado decir, yo soy salvo porque guardo la ley, yo soy salvo porque cumplo todo lo que está ahí. Es muy complicado porque si fallamos en uno solo, ¿de qué le sirve guardar el sábado si es un mentiroso? ¿De qué le sirve guardar el sábado si es un adúltero? Si es un borracho, si es una persona que consume pornografía, ¿de qué sirve eso? Entonces noten que tratar nosotros de mantener la salvación por guardar la ley es muy complicado. Sin embargo, escúchenme por favor, sin embargo, en Jesucristo nosotros estamos salvos, porque es el mismo Jesús el que nos guarda a cada uno de nosotros. Y abran su Biblia, por favor, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 12. Dice la Biblia, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En otras palabras, Pablo está diciendo, como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Esa es la confianza que tenemos nosotros, que Dios es capaz de guardarnos, que Dios es capaz de cuidarnos hasta que el Señor venga por nosotros. Gálatas capítulo 2, verso 21, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y aquí dice claramente que si por las cosas que hacemos venimos a ser justificados, entonces la muerte de Jesús fue pérdida. O sea, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué necesitaríamos a Jesús si yo puedo guardar, si yo puedo cuidar, si yo puedo ser salvo por lo que yo hago? Entonces, ¿cuál sería el sentido de haber venido Jesús a esta tierra? Dice Gálatas capítulo 2, verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, escúcheme, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Notan? O sea, que no es por el esfuerzo humano, que no es por lo que nosotros hagamos, sino que verdaderamente es por lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros no somos capaces, mis amados. Nosotros precisamos la misericordia de Dios. Y por eso voy a entrar al último punto en este día. Y es que no hay nada en absoluto que pueda separar al cristiano de su salvación. No hay absolutamente nada que nos pueda separar de la salvación. Estoy hablando a los cristianos verdaderos. No se confundan, porque los falsos convertidos, ellos están en serios problemas. Mientras no se conviertan a Cristo, y son personas que lo vamos a estar mirando durante esta serie, personas que fingen, pero que verdaderamente no han nacido de nuevo. Y son los que confunden a muchos, y dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces sí se pierde porque fulano de tal, que era el que predica. Es que hay que revisar muy bien eso. Pero quiero darles entonces este último pasaje de la Biblia de Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, para mostrarles por la palabra que no hay absolutamente nada ni nadie que nos pueda separar de la salvación, del amor del Señor. Dice el apóstol Pablo, permítame lo leo en esta traducción, Nueva Traducción Viviente, y estoy convencido, está convencido completamente, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces noten, desglosando este pasaje, noten que nosotros tenemos la certeza y la seguridad.
Ahora, por lo cual, dice en la nueva versión, en Reina Valera, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, es decir, ni la muerte, cuando la persona se muera, ni siquiera muerto va a perder la salvación, porque un día va a resucitar los muertos en Cristo, dice la Biblia. O sea, ni la muerte, ni la vida, es decir, mientras nosotros estemos en esta tierra, mientras nosotros caminemos en esta tierra, mientras vivamos en esta tierra, al nacido de nuevo, al verdadero cristiano, él va a perder la salvación. Ni ángeles, ni los ángeles que se aparezcan, no lo va a hacer que pierda la salvación. Ni principados, ni los demonios. Ningún gobierno puede quitarte la salvación. Ni potestades, ni el mismo Satanás te puede quitar la salvación. Ni lo presente, es decir, ni los temores de hoy. Nada que pueda pasar ahora nos puede quitar, hacer perder la salvación. Ni lo porvenir, ni las preocupaciones de lo que pueda estar viniendo mañana. Nada en el futuro puede hacer que nosotros perdamos la salvación. Ni lo alto, es decir, nada de lo que esté arriba, ni lo profundo, nada de lo que esté abajo, ni ninguna otra cosa creada, es decir, nada de la creación nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera pues, mis amados, que con esta introducción, este primer tema, tenemos que ir teniendo la seguridad, la confianza, la tranquilidad. Y como bien nos decía una hermana en esta reunión, tenemos que tener el gozo de la salvación, sabiendo que nosotros en Cristo Jesús verdaderamente tenemos la salvación. No nos dejemos asustar, no nos dejemos amedrentar, no nos dejemos acobardar, no nos dejemos amedrentar por las circunstancias. Que si tú fallaste, que si tú en algún momento de tu vida pecaste, entonces no decir, no, es que yo no soy salvo porque pequé. Recuerda que cuando tú pecas y te sientes mal porque hayas pecado, lo primero que tú tienes que ir a hacer es a buscar al Señor, y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero también, 1 Juan 1:9 está hablando a los hijos de Dios. Ninguna persona que no es cristiano puede decir, no, la Biblia dice, no, es que eso no aplica para ti. Tú no puedes ser una persona que estás viviendo en pecado y luego quieres declararle la palabra a Dios y decirle, es que la palabra de Dios aquí dice, es que la Biblia dice que tú nos perdonas todos los pecados. Y dice, no, momentico, es que eso no es para ti, esa carta no es tuya, esa carta es para mis hijos. Y tú no eres una hija mía, tú no eres un hijo mío. Por lo tanto, no me reclames ese tipo de promesas. Tú no puedes ir al vecino a reclamarle que te pague la pensión. ¿Cómo así? ¿Que le pague la pensión? No, es que no, yo no soy el responsable tuyo. Entonces, mis amados, esto nos tiene que llevar a que tengamos una confianza y una seguridad para que estemos tranquilos. Ese es el primer tema, un tema introductorio, para que podamos tener la certeza y la seguridad de esto. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que tú tienes que tener la certeza. Yo a veces veo caras preocupadas de personas que dicen, wow, ¿y qué tal si yo me muriera? ¿Será que yo soy salvo o no? Pues está en tus manos. Si tú no te has convertido, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú sigues viviendo en tus pecados, si tú no eres una hija de Dios, así lleves muchísimos años en una iglesia, asistiendo a una congregación, así lleves muchos años asistiendo a una congregación, eso no te va a dar la salvación. Tú puedes ser muy fiel, tú puedes ser una persona que colabora mucho en la obra de Dios, y te felicito, tienes que apoyar la obra de Dios, pero eso no te va a garantizar la salvación y la vida eterna. Entonces, cuando una persona tiene la certeza de la salvación, tiene que estar tranquila, tiene que estar segura. Que sí, que fallamos, sí. Podemos pecar, ya lo estudiamos, no quiero repetir eso porque ya lo vimos. Podemos pecar, sí, pero no podemos nosotros practicar ningún pecado. Si alguno de los que están en sala o si alguno de los que escuchan a posterior el audio está practicando algún pecado, ese ya es un sinónimo, ya es una indicación de que no ha nacido de nuevo. Revísate, por favor, si estás practicando algún pecado, si tienes algún pecado oculto, por favor, esto es de vida o muerte, es un mensaje de vida o muerte. Nosotros no tenemos garantizado hasta cuándo vamos a estar en esta tierra. Con COVID o sin COVID, un día vamos a partir de esta tierra. ¿De acuerdo? Tenemos que estar seguros, porque no sabemos. Estamos propensos, estamos en un mundo donde puede ser un accidente, puede ser alguna cosa, algo puede estar sucediendo. Necesitamos estar todos los días listos y preparados para el Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu bendita palabra, gracias por enseñarnos, Dios, gracias por mostrarnos estas verdades que nos confrontan, que nos llevan verdaderamente a revisar nuestra vida, a revisar nuestro andar diario, para poder caminar, Señor, como tú quieres. Pero qué lindo es saber que cuando nosotros tenemos la certeza, la seguridad, que somos hijos tuyos, Señor, hoy nos estás dando una palabra tremenda, una palabra que absolutamente nadie nos podrá separar del amor de Dios. Cuando nosotros hemos sido entregados en las manos del Padre, absolutamente nadie podrá arrebatarnos de las manos del Padre.
Pero esto, Señor, tampoco es una licencia para pecar, que será uno de los temas que trataremos aquí, Dios. Ayúdanos a tener siempre un equilibrio. Ayúdanos siempre a caminar, Señor, bajo la dirección tuya. Ahora sabemos, Señor, con más certeza que cuando un hijo de Dios sabe que ha pecado, tiene que arrepentirse, sabe que le ha fallado a Dios, tiene que ir allá y tú eres fiel y justo y lo perdona de todo pecado y de toda maldad, Señor, y seguimos adelante en tus caminos. Que un hijo de Dios nunca se aparta de Dios. Un hijo de Dios nunca se apartará de las sendas de Dios porque ha sido entregado en las manos de Dios y él nunca podrá ser separado de Dios. Señor, aquellas personas que se han separado de Dios y que uno dice, sí, porque fulano de tal se separó, el problema fue con ese fulano de tal que no se había convertido, era un falso convertido, era una persona que aparentaba ser un cristiano, pero no era, porque un verdadero cristiano, un verdadero nacido de Dios, un verdadero hijo de Dios, nunca se separa de Dios. Y la Biblia nos ha mostrado hoy en el libro de Romanos terminando, y es que nada nos podrá separar del amor de Dios. Siempre estaremos ahí, aunque pasemos pruebas, aunque tal vez en alguna etapa de nuestra vida no demos fruto, porque estamos en ese proceso, pero no quiere decir que porque no estamos dando fruto no somos un buen árbol. Así como los manzanos tienen un tiempo para dar fruto, habrán tiempos donde ellos están sin dar fruto, pero no dejan de ser buenos árboles, no dejan de ser manzanos. Así pasa con el Hijo de Dios. Él siempre será un hijo de Dios. Pasa que en momentos tal vez está pasando por situaciones difíciles, pero él una vez retoma el camino, él sigue adelante, pero nunca se suelta de la mano de Dios. Él nunca se aparta de los caminos de Dios porque sabe que está unido al Padre. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo. Gracias por el respeto de mis hermanos. Gracias por la atención que ellos han prestado, Señor, a estos temas. Dios, danos la sabiduría, danos la claridad, Señor, para poder exponer estos temas, para que puedan entrar a los corazones de mis hermanos y que podamos entender, Dios. Tú sabes que nuestro mayor anhelo es la salvación de las almas. Nuestro mayor anhelo, Señor, es que así como hoy un día estamos reunidos en una sala como esta, un día todos podamos gozar en tu presencia, Dios amado. Que si alguno de las personas que están aquí en la sala verdaderamente no se han convertido al Señor, Dios, que tú toques, que tú cambies estos corazones de piedra, que tú cambies estos corazones duros, estos corazones tercos que quieren seguir simulando cosas, aparentando cosas que no son, y que tú los lleves al arrepentimiento, Señor, y que tú los lleves, Señor, a un cambio verdadero, Dios. Este es el tiempo de demostrar verdaderamente en quién hemos creído. Este es el tiempo, Señor, de ser cristianos verdaderos, de demostrarte a ti, no a los demás, sino demostrarte a ti que verdaderamente somos hijos tuyos y por lo tanto caminamos como tal, Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este proceso. Queremos seguir avanzando, queremos tener todos los conceptos muy claros, Dios, porque queremos llevar esta palabra de salvación a mucha gente que quizás está partiendo día a día a condenación porque no les han explicado, y mi pueblo se perdió, dice la palabra, porque le faltó conocimiento. Y conocimiento es el que tú nos estás dando, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que podamos ser salvos para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén.